disfrutar. Bueno, pues arrancamos la primera entrevista del programa de hoy. Lo hacemos hablando de la compra y venta de vehículos. Una de las preguntas, ¿verdad?, más frecuentes que solemos hacernos es referente al consumo. ¿Gasta mucho? Pero quizás también deberíamos preguntarnos si nuestra manera de conducir es la más apropiada para sacarle el máximo partido a las prestaciones del vehículo. Si nuestra manera de arrancar, si de acelerar o de parar contribuye o no a ahorrar en combustible, o si al contrario gastamos más de la cuenta. Bien, hablaremos de conducción eficiente con Alberto Caamaño, aquí lo tenemos, gerente de la red de autoescuelas del RAC y profesional experto en cursos de conducción eficiente. Muy buenas tardes, Alberto, bienvenido. Hola, buenas tardes, Juanjo. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría saber qué debemos de entender por conducción eficiente. Bueno, la conducción eficiente es una conducción relajada, es una conducción segura y donde lo que conseguimos son unos beneficios medioambientales y económicos. Pero sobre todo hay que incidir que es una conducción muy segura. Aplicando y practicando la conducción eficiente vamos a reducir también el tema de la siniestralidad, tendremos menos accidentes. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de conducción, Alberto? La conducción eficiente tiene 4 objetivos muy importantes. El primero es que reducimos el consumo de combustible en el vehículo. Segundo, que emitimos menos gases contaminantes a la atmósfera. En tercer lugar, también reducimos el coste de mantenimiento del vehículo. Y por último, y también, como te decía antes, muy importante, la seguridad. Es una conducción muy segura. Pues si te parece, Alberto, vamos a dar consejos claves. Muy bien. Al conductor. Nos sentamos en el coche, obviamente nos ponemos en primer lugar el cinturón de seguridad y a la hora de arrancar, ¿es correcto hacerlo pisando el acelerador o no? Mejor que no. Hay que tener en cuenta que cada vez que pisamos el acelerador estamos incidiendo de forma negativa en el consumo de combustible. Con lo cual, lo mejor al arrancar es no pisar el acelerador. ¿En punto muerto quizás y arrancar el motor? Sí, arrancar el motor. ¿Siempre hay que arrancar en primera, Alberto, o no? Casi siempre sí, hay situaciones en las que no. ¿Cuándo no? Pues por ejemplo, si tenemos el coche en una bajada y tenemos que arrancar el coche en esa situación, pues podemos arrancar en segunda marcha. Entonces ya estamos habituando el coche a lo que es la circunstancia de la vía. O sea, dependiendo un poco de las circunstancias de la vía, arrancaremos de una manera o de otra. Y a la hora ya de pasar a una segunda velocidad, segunda marcha, hay que esperar a que el coche se revolucione mucho. Lo ideal es empezar y cambiar de primera a segunda marcha a los 2 segundos o cuando llevemos 6 metros circulando. ¿Cómo se utilizarían entonces el resto de las marchas? Las marchas, lo ideal es utilizar marchas largas, pero lo más importante es que el coche vaya poco revolucionado. Hay que tener en cuenta que la marcha siempre se va a utilizar en función de la situación del tráfico en el cual nos encontremos. Pero siempre que podamos utilizar marchas largas, mejor. Y cuanto menos revolucionado esté el coche, mejor. Menos incidiremos en el consumo de combustible. Claro, depende también del tipo de vehículos, ¿no? Mayor cilindrada va menos revolucionado el coche, eso también influye, ¿no? También influye, por eso todo hay que adaptarlo a la vía, a la circunstancia del tráfico y evidentemente al tipo de vehículo que llevemos. Y a la hora de reducir marchas, ¿estamos dañando el motor? ¿Es un mito urbano que circula entre los conductores? Es un mito, la verdad es que el motor no resulta dañado. Hay que tener en cuenta que el motor, la conducción eficiente lo que aplica es coche poco revolucionado. Eso hace que el motor trabaje menos, trabaje poco. Eso significa que el motor no va a estar dañado al aplicar la conducción eficiente. Es un mito que actualmente sí que está corriendo por ahí, pero realmente no es así. Quizás a lo mejor cuando reducimos esas marchas se produce esa subida de revoluciones, que es lo que preocupa, digámoslo así. Sobre todo eso, hay que tener muy en cuenta, más que nada es la actitud del conductor a la hora de realizar el cambio de marchas. Entonces es importante siempre intentar que las revoluciones no suban. Bueno, estamos yendo a lo mejor demasiado deprisa, en la conducción hay que tomárselo todo con mayor tranquilidad, sin desmedida en ningún tipo, ¿no? A la hora de meter estas velocidades, estas marchas largas, la quinta, hay vehículos que ya tienen una sexta velocidad. ¿Crees que va a influir en el gasto de combustible ahora que la DGT plantea el poder conducir en las autovías a 130? Hombre, sin duda la velocidad incide y penaliza el consumo, eso es así. El coche a mayor velocidad va a consumir más, con lo cual aplicando esta política de incremento de velocidad, lógicamente sí que también va a incidir en que vamos a consumir un poquito más en el consumo de vehículo. ¿Es crítico con esa medida o no? Bueno, es una medida que está ahí, que es una medida que vamos a ver cómo funciona, pero es una medida que, hablando eficientemente como estamos hablando aquí, pues lógicamente es una medida que no ayuda a la conducción eficiente y a uno de sus objetivos, que es reducir el consumo de combustible. Volviendo a la reducción de las marchas, Alberto, ¿qué es lo mejor? ¿Frenar de una manera brusca, dejar que el coche continúe
con la inercia de su marcha? Lo que acabas de decir, esa es precisamente una de las técnicas que explicamos cuando hacemos los cursos de conducción eficiente. Es muy importante utilizar la inercia del vehículo. Lo mejor es no ir reduciendo las marchas, no ir frenando cuando vayamos o cuando vayamos a prever que vamos a pararnos, sino utilizar. Hay que tener en cuenta que si vamos con el coche a una velocidad de unos 20 kilómetros hora, con una marcha engranada, sin tocar el acelerador y sin tocar el freno, el consumo del vehículo es cero. Con lo cual, siempre que podamos, vamos a utilizar esta técnica para no consumir absolutamente nada. ¿Cuál es el momento más idóneo a la hora de reducir marchas? A la hora de reducir marchas hay que reducir siempre que la situación del tráfico lo permita. Ojo, esto es un detalle muy importante. A veces estamos hablando de que las marchas podemos utilizar marchas largas, pero evidentemente si estamos en una situación de congestión, de atasco, o tenemos un coche cercano, tendremos que utilizar lógicamente marchas cortas. Pero siempre que podamos utilizaremos esas marchas largas. Una de las técnicas que también utilizamos, por ejemplo, es el salto de marchas. Nosotros podemos ir de segunda a cuarta, de tercera a quinta. El hecho de hacer este salto de marchas incide positivamente en el consumo del combustible, ya que estamos consumiendo menos, y además el cambio de marchas sufre menos, porque estamos utilizando menos movimientos para llegar a la marcha deseada. Y en la velocidad el vehículo no nota nada extraño, ningún sobresalto. No, en ese sentido no. Lo ideal también en la conducción eficiente es siempre llevar una velocidad uniforme. Cuanto más uniforme sea la velocidad, cuantos menos frenazos y menos acelerones demos, más eficientes seremos. Muchos conductores, Alberto, a la hora de reducir marchas, ni se lo plantean, colocan directamente punto muerto y van frenando. ¿Es correcta? No, al utilizar, es lo que te decía antes, hay que utilizar mucho la previsión. Si vemos que de aquí a 100 metros nos vamos a detener, lo ideal es utilizar esa inercia del vehículo con la marcha engranada y cuando lleguemos al punto nos detenemos. Ahí no estamos consumiendo. El vehículo, cuando estamos utilizando en punto muerto, consume poco, pero consume 0,7 litros hora. Realmente, cuanto menos utilicemos en este sentido el punto muerto y utilicemos esta técnica que te acabo de explicar, pues ahí el consumo será cero. Claro, pero yendo o aproximándonos a ese semáforo, estamos en cuarta, un ejemplo práctico, tenemos que reducir tercera, segunda, hasta llegar a... Si podemos llegar con la marcha engranada hasta el punto de detenernos, no es necesario. Lógicamente, si tenemos que reducir a tercera, reduciremos a tercera, pero siempre pararemos el vehículo justo con la marcha engranada. O sea, pararíamos ante el semáforo... Siempre que sea posible, sí. Si vemos que es necesario reducir la marcha, lo haremos. Bueno, hay modelos en el mercado, bueno, infinidad de ellos, pero que ahora automáticamente llegan a un semáforo y se paran. Sí. ¿Es correcto? Sí, es así. Esa es una técnica que nosotros llevamos haciendo cursos desde el año 2004 y cuando la explicábamos los alumnos la verdad es que se quedaban un poco sorprendidos y ahora, bueno, pues casi todos los vehículos han incorporado esta técnica, esta modalidad de pararse el coche automáticamente ante una parada de forma automática. Sí, es así, o sea, realmente un coche cuando vamos a prever que vamos a estar parados más de un minuto, lo recomendable es apagar el motor. ¿Por qué? Por lo que te decía antes, el punto muerto incide en el consumo de forma muy ínfima porque consume solo 0,7 litros, como te decía antes, pero es mejor tenerlo apagado porque así no consumimos nada. Claro, pero siempre se ha pensado o se ha dicho que el hecho de parar el motor, volver a arrancarlo, era más el consumo que suponía el hecho de arrancar. No es así, no es así. El coche ya está habituado a tener esos movimientos de apagar el coche, encender el coche. Más de 200.000 arrancadas puede soportar un coche sin ningún problema y realmente es una medida económica. Y sería una buena recomendación a nivel general, ya no solamente centrándonos en este tipo de vehículos más modernos. ¿Sería bien, estaría bien el llegar al semáforo y parar el motor? Sí, es así. De hecho, es un dispositivo que se ha ido incorporando a todos los vehículos. Antes no lo tenía ninguno, ahora cada vez lo tienen más. Eso significa que es una medida que es económica y que está bonificando el consumo de combustible. Bueno, ahora centrándonos en ese ahorro de combustible, supongo que vehículos que llevan vacas o portaesquís interfiere mucho, ¿verdad? Sí, todo eso penaliza el consumo de combustibles. El portaesquí es mejor no llevarlo en verano, por ejemplo, que no es necesario porque estamos ofreciendo una resistencia al aire y eso hace que al coche le cueste más avanzar, lo que significa es que va a consumir bastante más. Otro tipo de medida, el coche no es un trastero, el coche muchas veces lo llevamos cargado con multitud de cosas que se quedan meses y meses en el vehículo, bien, todo ese peso extra que está soportando el vehículo, pues también está penalizando el consumo de combustible, estamos gastando más, al coche le cuesta más moverse. Bueno, pues son medidas que son fáciles de aplicar y que también van a beneficiar que el consumo del combustible, el consumo del coche sea menor.
Muchos modelos, en lugar de vacas, traen otro tipo de bandejas, las denominan así. ¿Interfiere también en el consumo? Cualquier elemento que produzca una resistencia al aire estamos penalizando al vehículo y estamos penalizando al consumo. Con lo cual, cuantos menos elementos podamos tener allí, mejor. Es lo mismo cuando nos movemos y tenemos que poner equipajes arriba de la vaca. Bueno, pues eso va a suponer que el consumo también se va a disparar, porque al coche le está costando mucho más moverse. Bueno, afortunadamente, Alberto, los coches cada vez son más confortables. En su interior disponemos de todo tipo de sistemas. ¿Qué opinión le merece el aire acondicionado con respecto al ahorro de combustible? El aire acondicionado hay que utilizarlo bien, hay que utilizarlo de forma correcta. El aire acondicionado, una temperatura confort sería de 22, 23 grados. Por debajo de esa temperatura también penalizamos mucho el consumo, con lo cual recomendamos no bajar de esa temperatura siempre que tengamos una temperatura adecuada y confortable para el conductor. ¿Qué recomendamos? Cuando circulamos a bastante velocidad o fuera de ciudad, por ejemplo, ahí recomendamos circular con el aire acondicionado puesto y con las ventanillas subidas. Sin embargo, si vamos a circular en ciudad y a velocidades bajas, ahí recomendamos bajar las ventanillas y no utilizar el aire acondicionado. Vamos a ser mucho más eficientes de esta manera. Aunque eso sí, siempre que podamos conducir sin aire acondicionado y con las ventanillas subidas, mejor. Esa es la forma más eficiente de hacerlo. Pero lo primero siempre va a ser que el conductor vaya conduciendo de forma confortable y cómoda. Claro, pero muchas veces a la hora de conducir, ventanillas bajadas, se produce un malestar acústico importante. Sí, ¿no? pero bueno, hay situaciones en que estás circulando a muy baja velocidad, por ejemplo, te vas a la playa con el coche y puede ser incluso agradable. Bueno, en este sentido, es mejor eso que no tener el aire acondicionado a 17 grados. Ahí sí que estamos consumiendo mucho. ¿Es más económico el aire climatizado que el aire acondicionado? Mejor utilizar el climatizado, sí, realmente sí. Y con respecto a los neumáticos, Alberto, es decir, siempre tener la presión del neumático en su justa medida, ni más ni menos. Fundamental. Los neumáticos es una de las causas que más inciden en el consumo de combustible. Los neumáticos hay que llevarlos siempre con la presión que indica el fabricante. Ni llevarlos por encima, porque entonces estamos corriendo un riesgo de sufrir un reventón, de sufrir un pinchazo, ni llevarlos por debajo de la presión, porque entonces la presión de la rodadura es superior y también estamos penalizando el consumo de combustible. Bien, ya para concluir, Alberto, ¿cómo debemos conducir en un atasco en estas grandes ciudades que nos toca vivir hoy? En un atasco hay que conducir, siempre con las circunstancias del tráfico que te lo permita, pues utilizando las marchas que sean necesarias. Sí que es verdad que, por ejemplo, una técnica que explicamos es utilizar simplemente el embrague. Si tú tienes la marcha engranada y pisas solamente el embrague, el coche va avanzando. Ahí no estamos consumiendo. Eso es una medida para cuando vas muy poquito a poquito y en atascos vas avanzando poco a poco, no hace falta pisar el acelerador. Pisando solamente el embrague avanzas y estás conduciendo de forma eficiente. ¿Y en una cuesta arriba con muchas curvas? La conducción eficiente se puede aplicar siempre que se pueda y siempre que las circunstancias de la vía y el tráfico te lo permitan. Lógicamente, en una cuesta con curvas vas a tener que conducir con marchas cortas y utilizando mucho el juego de freno y acelerador, con lo cual aquí seguramente es difícil aplicar la conducción eficiente porque siempre va a ser una conducción. Lo más importante es que sea una conducción segura. Ese es el principal objetivo de la conducción eficiente. Desde luego que sí. Pues Alberto Camaño, muchísimas gracias por estos consejos. Espero que todos nuestros amigos hayan tomado muy buena nota de cómo debemos de conducir. Ojalá. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Bien, pues en los últimos años